¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Eh, el día de hoy vamos a continuar con las charlas programadas, las charlas teóricas, y en esta oportunidad vamos a tocar el tema soldadura de materiales disímiles. Entonces, al hablar sobre materiales disímiles, se nos viene a la mente materiales que tienen diferente composición, ¿no? Diferente composición, en este caso nos referimos a diferentes composiciones químicas, diferentes propiedades físicas como coeficiente de dilatación, conductividades tanto térmicas y conductividades eléctricas, ¿no? Entonces, esta diferencia que tienen estos materiales hacen que sean un grupo de materiales un tanto complicados para hacer la soldadura. Entonces, eh, ¿se puede realizar la soldadura? Sí se puede, ¿no? Utilizando algunas herramientas de cálculo y a la vez también algunas técnicas específicas para estas aplicaciones de materiales disímiles, ¿no? Entonces, en esta presentación voy a tratarles de explicar un diagrama bastante utilizado para este fin, ¿no? La soldadura de materiales disímiles, que es el diagrama de Schaffer, que es un diagrama el cual te ayuda a predecir en función a la composición química cuál puede ser el posible material de aporte, ¿no? En función a la composición del material de base. Y tomando como referencia un elemento que ya hemos visto que es la dilución, el porcentaje de dilución, ¿no? Y también en la charla que vieron de metalurgia de los inoxidables, ¿no? Importante, recuerden, el contenido de ferrita, ¿no? Entonces vamos a hacer el uso de este diagrama, el diagrama de Schaffer, donde vamos a utilizar dilución y el contenido de ferrita. Entonces vamos a iniciar ahora sí la parte teórica del curso. Entonces estábamos mencionando el tema de la soldadura de materiales disímiles, ¿no? Entonces se considera materiales disímiles aquellos que sean, para comenzar, químicamente diferentes, aquellos que con distintos porcentajes de aleación, por ejemplo, como el acero al carbono con acero inoxidable. Por ejemplo, esta unión es bastante común, ¿no? Hacer la unión de un acero al carbono con un acero inoxidable, ¿no? En muchas aplicaciones existe este tipo de unión disímil, acero al carbono, e inoxidable, ¿no? Sabemos que ambos materiales tienen diferentes propiedades mecánicas, ¿no? Entonces, desde ahí ya tenemos un tema que hay que observar detenidamente. Tenemos que las composiciones químicas en ambos son completamente diferentes, ¿no? Entonces también las propiedades físicas también son completamente diferentes. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahora, no? Entonces, tratar de que esto, vamos a usar el término inicialmente, que estas diferencias que hay en estos materiales, tratarlos de igualar, ¿no? Entonces, y para eso vamos a ver el uso de algunas herramientas. También de estructuras metalúrgicas distintas, como un acero ferrítico con un acero austenítico. Además, las distintas combinaciones pueden ser entre metales bases, metales aporte o
metal de soldadura. La mayoría de las uniones entre metales disímiles puede ser realizada por soldadura en estado sólido, ¿no? Sabemos que la soldadura, hay un grupo, ¿no? Estado sólido, brazing y soldadura por fusión. Entonces, en estado sólido tenemos explosión, fricción, ultrasonido y brazing, ¿no? Y dentro de lo que es brazing, nos enfocamos a lo que es la soldadura fuerte. En estos casos se considera diferencia de propiedades mecánicas, ¿no? Como le mencionaba, materiales completamente diferentes mecánicamente y propiedades físicas también completamente diferentes de los metales base y su influencia en las condiciones de servicio. Por ejemplo, en el tema del brazing específicamente, ¿no? Entonces, ¿qué aprovechamos, no? Aprovechamos la acción capilar y la cohesión, ¿no? Entonces, conocemos nosotros que en ese proceso de soldadura brazing, tanto los materiales a unir no se funden, ¿no? Entonces, el que va a fluir por un efecto capilar va a ser el material de aporte. Entonces, aquí, cuando hablamos de este proceso como brazing, entonces, sabemos entonces que si no hay la fusión del material A y el material B, entonces significa que en este proceso no existe la dilución. Entonces, la unión en este tipo de materiales se hará aprovechando el efecto capilar, ¿no? Y también la acción de cohesión, ¿no? Entonces, aquí se usan muchos aportes de plata, ¿no? Los aportes de plata de la serie 300, ¿no? Que va de diferentes porcentajes, ¿no? 20%, 30%, 34%, 72%, 45%, ¿no? Entonces, mientras más contenido de plata tenga el aporte, significa que va a tener un mejor efecto, ¿no? De, de fluidez, ¿no? Sobre ambos componentes a unir. Entonces, vamos a enfocarnos en lo que es en el proceso por fusión. Entonces, el proceso SMAU. Vamos a darle un poco de explicación al proceso SMAU con respecto al aspecto de la soldadura disímiles. Entonces, existen, como les mencionaba, algunas herramientas. Dentro de estas herramientas existe el diagrama de Schaffer, ¿no? Que es una herramienta, como les mencionaba, que nos va a ayudar a predecir cuál puede ser el posible material de aporte para un determinado material de base. Ustedes, por ejemplo, en la industria han observado que hay soldaduras en las cuales se hace la aplicación de un material, por ejemplo, que no es inoxidable y lo realizan con inoxidable. Entonces, y ven que funciona, ¿no? Entonces, pero no sabemos por qué funciona, ¿no? Entonces, ¿no? La pregunta es, ¿por qué funciona este inoxidable sobre este material que no es inoxidable? Entonces ya estamos hablando de un depósito de soldadura con una composición y un comportamiento mecánico de un material completamente diferente, ¿no? Entonces, aquí también lo que nos debemos enfocar es en la compatibilidad, ¿no? Que existe entre el material de aporte con el material de base. Entonces, la utilidad principal de este diagrama de Schaffer se manifiesta sobre todo cuando pretendemos soldar un acero inoxidable, ya que permite predecir la posible aparición de defectos graves en la soldadura en función de su estructura resultante en el cordón. Dichos defectos se presentan en el
diagrama, en este diagrama, mediante estas zonas coloreadas que corresponden a como sigue. Por ejemplo, una zona roja, verde, azul, violeta, donde la zona roja, riesgo de fisuración en caliente por encima de los 1200 grados. La zona verde, riesgo de fragilidad por fase sigma, ¿no? Entre 500, en otra literatura figura 550 y 900 grados. La zona azul, crecimiento de grano por encima de los 1150 grados. Y la zona violeta, fisuración por temple, por debajo de los 400 grados, ¿no? Entonces, observemos este diagrama que nos va a ser de mucha utilidad para el trabajo de justamente hacer el cálculo posible de un material de aporte, ¿no? Con respecto a un material de base inoxidable, o como le mencionaba, tal vez un material que no sea inoxidable. Entonces tenemos, observen, tenemos ahí X en la parte baja, tenemos Y. Observamos en la parte baja, donde está el valor de X en rojo, un valor en porcentaje. Observen ahí, cromo equivalente, ¿no? Y en la ubicación de ahí encontramos un porcentaje de níquel equivalente. Entonces, este diagrama ya está dividido con sus respectivos valores. En la parte baja, observen, 0,40. En la parte I, también de 0 a 40. Y las zonas que les mencionaba en la diapositiva anterior. En la parte superior, ustedes van a ver una flechita de color amarillo, donde está señalando un valor, por ejemplo, observen ahí, dice 5, 10, en otras literaturas figura también 5 y 15, ¿no? ¿A qué hace referencia esto? A un porcentaje que se conoce como porcentaje de ferrita. Entonces, este porcentaje de ferrita, ustedes lo van a encontrar en algunas literaturas también, como ferrita, ferrita nominal, número de ferrita o ferrita delta, ¿no? Entonces, así lo van a encontrar ustedes también en algunas literaturas. Entonces, vamos a trabajar un poquito y a conocer un poquito más este diagrama, porque este diagrama nos va a ayudar mucho para un efecto de cálculo, ¿no? Entonces, en este diagrama, si observamos el aspecto de dicho diagrama, podemos ver en el eje X, ¿no? De forma horizontal, la parte baja, se muestra todo lo que es el valor de cromo equivalente. En Y, de forma vertical, aparece el valor del níquel equivalente. Tanto el cromo equivalente como el níquel equivalente de un determinado acero inoxidable se calcula utilizando las siguientes expresiones en las que se debe introducir la composición química del acero, ¿no? Entonces tenemos una primera fórmula, que es la fórmula de cromo equivalente, que es el porcentaje de cromo más el molibdeno, más 1.5% que multiplica el porcentaje de silicio, más 0.5 que multiplica el porcentaje de niobio. En el níquel, ¿no? También tenemos porcentaje de níquel más 30, que multiplica porcentaje de carbono, más 0.5, que multiplica el porcentaje de manganeso. Entonces tenemos acá, en la parte baja, tenemos un acero IC 316, en la cual tenemos una composición como carbono 0.06, silicio 0.6, manganeso 1.8, molibdeno 2, cromo 17, níquel 11.5. Entonces,
ya tenemos ahora una composición química de un material de base para poder trabajar y comenzar a hacer nuestro cálculo, ¿no? Nuestro cálculo para saber predecir cuál va a ser el posible material de aporte. Entonces también los elementos también presentan una subdivisión básica, que esto es importante tenerlo claro. Dentro de los elementos de composición en peso que hemos mencionado, tenemos elementos que son formadores de ferrita, tenemos elementos que ayudan a formar la austenita. Los elementos que ayudan a formar la ferrita, es decir, también denominados alfágenos o ferritizantes simplemente, tenemos los elementos como el hierro, cromo, silicio, titanio, niobio, molibdeno y manganeso. Entonces, estos elementos ayudan a formar ferrita. ¿Cuáles son los elementos que ayudan a generar austenita o también galmágenos, denominados galmágenos o austenizantes? Tenemos el carbono, el níquel, nitrógeno, el manganeso. Entonces observen ahí que el manganeso está tanto como elemento formador de ferrita y también como formador de austenita. Entonces, ¿qué pasa con el manganeso? ¿No? El manganeso forma ferrita cuando su contenido es alto. Y por otro lado, actúa como un estabilizador, ¿no? En el tema de la austenita. Entonces, por eso que ustedes van a ver manganeso en ambas divisiones, ¿no? En los elementos formadores de ferrita y los elementos formadores de austenita. Tenemos ahora, por ejemplo, en base a esa composición química anterior, tenemos ya reemplazado la composición química en cada una de las fórmulas, ¿no? En la fórmula de cromo equivalente y en la fórmula de níquel equivalente. Entonces, haciendo el desarrollo de cromo equivalente, observamos que tenemos un valor de 19.9% de cromo equivalente y un valor de níquel de 14.2. Entonces, con esos valores, ¿qué hacemos? Observemos nuestro diagrama. En la parte baja, en la parte horizontal, figura el valor del cromo equivalente. Entonces, ubicamos, ¿no?, el porcentaje de cromo equivalente, ¿no?, con una regla, con un escalímetro, y lo marcamos en la parte baja y luego lo proyectamos. Con el valor del níquel equivalente se hace lo mismo, ¿no? Entonces, el valor lo plasmamos en el diagrama 14.2, ¿no? Hacemos la medición a escala, hacemos la proyección. Entonces ahora, una vez que proyectamos estos valores, tenemos un punto inicial, que va a ser el punto inicial, ¿para qué? Para poder ahora usar este punto como referencia dentro del diagrama para calcular el posible material de aporte. Entonces ya con este cálculo, con estos valores que he hecho, ¿no? Entonces he ingresado mi material de base, el IC316, al diagrama. Listo. Entonces ya sé cuál es la ubicación de mi material de base dentro del diagrama. Entonces ahora también debemos de calcular y representar el cromo equivalente y níquel equivalente del metal de aporte. Es decir, se usan las mismas expresiones
que anteriormente, pero ahora en este caso se introduce la composición química del electrodo, ¿no? Entonces, ponemos como ejemplo un electrodo revestido tipo 316L con la siguiente composición: carbono 0.025, manganeso 0.8, silicio 0.8, cromo 18, níquel 12, molibdeno 2.5. Entonces, esos elementos de composición en peso los reemplazamos en la fórmula. Entonces, ahora tenemos que nuestro cromo equivalente para este material de aporte es 21.7 y nuestro níquel equivalente tiene un valor de 13.2. Ahora, hacemos lo mismo que hicimos con el material de base AISI 316. Introducimos, ¿no?, estos valores ya calculados dentro del diagrama. Entonces ahora observen el punto de color amarillo y tenemos ahora ya dentro del diagrama el material de aporte. Entonces tenemos ahora ingresado ya material base y ahora tenemos el material de aporte. Entonces ya tanto material base como material de aporte ya están dentro del diagrama. Entonces ahora, una vez que tenemos dentro del diagrama el material de base IC 316, el material de aporte 316L, observamos ahí una pequeña línea de color rojo. Entonces unimos esos dos puntos, ¿no?, de material base con material de aporte. Entonces, observamos ahí también un punto de color rojo. Entonces, este puntito de color rojo, ¿qué nos está indicando dentro de este diagrama, ¿no? Entonces, ese punto de color rojo dentro del diagrama, ¿no?, y ubicado en ese pequeño segmento de recta que une material base con material de aporte, nos está representando en este caso el porcentaje de dilución. ¿Se acuerdan ustedes que cada proceso de soldadura tiene un porcentaje de dilución mínimo y máximo, ¿no? Entonces, en este caso, para el proceso de electrodo revestido, proceso esmalte, el porcentaje de dilución que vamos a utilizar es 30%, ¿no? 30%. Entonces, ese 30%, ¿cómo lo represento dentro del diagrama, ¿no? Entonces, ustedes, ¿qué van a hacer? Con una regla, miden los puntos tanto del material de base con el material de aporte. Ese valor numérico que les da la regla o el escalímetro, ¿qué hacen? A ese valor numérico le sacan el 30%, ¿no? Entonces, ese 30% ahora, ¿cómo lo transportan al diagrama? Entonces lo transportan al diagrama de la siguiente manera: colocando el cero de su regla, partiendo del punto del material de aporte hacia el material base, ¿no? Supongamos que mi 30% de este segmento, por decir, me dio como valor 2.5. Entonces pongo el cero de la regla en el material de aporte y donde me marque 2.5, ahí coloco el punto. Entonces ahí ya estoy colocando mi 30% de dilución, que es para proceso esmalte, ¿no?, dentro del diagrama. Entonces,
¿Qué observamos ahora? Ustedes observan esas líneas diagonales que van, ¿no?, de forma paralela. Y entonces van a observar al lado derecho que hay unos números. Por ejemplo, ahí está el 5 y el 10. Bueno, acá he sacado un tramo del diagrama, pero si vemos el diagrama, en la parte derecha, ¿qué dice? 0, 5, 10, 20, 40, 80, 100. ¿De qué cosa? No, 100% de ferrita. Entonces yo tengo en el diagrama dos números ahí indicados, 5, 10. En otra literatura figura también 5 o 15, ¿no? Entonces, bueno, en este caso he utilizado el valor del 5 y 10, ¿no? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Una vez ubicado el 30% de dilución que corresponde al proceso SMAO dentro del diagrama, entonces, observemos, ¿no?, que ese puntito de color rojo que representa el 30% de la dilución, si es que está dentro de esta línea del 5 y el 10. Entonces, si ese 30% de este material de aporte está dentro de esta línea del 5 y el 10, entonces significa que este producto que he calculado aplica para este material de base. Entonces, si está fuera, ¿no?, de este valor del 5 y el 10, entonces quiere decir que este material de aporte con esta dilución, en este caso 30%, si está fuera de estos valores del 5 y del 10, no aplica para este tipo de material, ¿no? Entonces, así nos ayuda este diagrama. Entonces, tenemos ahí un solo punto. ¿Por qué? Porque voy a trabajar con un solo material, ¿no? Voy a trabajar con un solo material. En este caso, el ejemplo es un IC3 16 como material de base. Entonces, lo que les mencionaba, en el metal de soldadura, ¿no? Les mencionaba la ferrita. Sabemos nosotros que los electrodos inoxidables tipo austeníticos, si ustedes han observado las hojas técnicas ahí, también observan que hay un porcentaje de ferrita, ¿no?, del material depositado como soldadura. Dice, la ferrita es capaz de disolver elementos tales como azufre y fósforo. La ferrita se distribuye a lo largo de los granos de la austenita y forma una malla que resiste el agrietamiento en caliente. O sea, la ferrita me va a ayudar a que no se presente este efecto de agrietamiento o fisuración en caliente. O lo que se observa operativamente como una fisura longitudinal en el centro del cordón de la soldadura. Incrementa también propiedades mecánicas del metal de soldadura. Es desfavorable al disminuir la corrosión frente a ácidos, oxidantes y calientes. Se considera un contenido situado entre 5 y 10, entre 5 y 15. Esto se consigue seleccionando adecuadamente el material de aporte, parámetros y el método de la soldadura, ¿no? Entonces, como les mencionaba en el ejemplo anterior, la dilución de acuerdo al proceso, ¿no?, ese último punto que se marca con respecto a la dilución, para que el producto aplique, entonces debe estar dentro de estas líneas, que es el 5 y el 10 de porcentaje común, ferrita nominal, ferrita delta, o simplemente ferrita normal o número de ferrita.
La ferrita también tiene diferente comportamiento de acuerdo a la forma como también apliques la técnica, ¿no? Está en función a diversos factores. La operación del proceso, hay que controlar la longitud del arco y contaminación atmosférica, especialmente del nitrógeno, ¿no? El nitrógeno es un elemento bastante nocivo, ¿no? Para estos casos, cuando se quiera trabajar con porcentajes de ferrita ideales. La forma de solape o traslape a realizar el depósito, ¿no? Entonces miramos en la gráfica de la parte baja, que mientras los solapes sean más continuos uno del otro, por ejemplo, que traslape aproximadamente 80% el cordón subsiguiente con respecto al primer cordón, hace que los valores de ferrita se incrementen, ¿no? Teóricamente de 12 a 14%. Una separación entre los traslapes de los cordones hace que esta ferrita también baje de 6 a 8%. Y cuando está demasiado separado, 20, 30%, o sea, no llega ni al 50% del cordón anterior, entonces esto afecta, ¿no? el contenido de ferrita en el depósito como soldadura, ¿no? Entonces también la velocidad de enfriamiento del cordón, los parámetros de soldeo. Recordemos que estamos hablando de electrodos inoxidables, los electrodos inoxidables, ¿no? Comparados con los electrodos que se usan para acero al carbono, ¿no? La regulación de parámetros son completamente diferentes, ¿no? Entonces, con un electrodo que 70-18, por ejemplo, ¿no? Para hacer un cordón en plano, necesito 120, 130 amperios. Con un inoxidable, ¿no? 100 amperios, 105, 110 amperios, y el producto trabaja de forma correcta. Además, también los electrodos inoxidables, para evitar estos efectos de altura y evitar que ingresen estos elementos contaminantes, por ejemplo, como el nitrógeno. Ustedes han observado que los inoxidables tienen un cañoncito profundo, ¿no? Entonces, al tener ese cañoncito profundo, entonces ese cañón profundo te va a dar la ventaja de que tú este electrodo lo puedes trabajar con arco bastante corto, hasta inclusive también bajo la técnica de arrastre. Entonces, el electrodo tú lo vas a poder pegar al material y en ningún momento de la operación de la soldadura, el núcleo metálico entrará en contacto o hará cortocircuito con el material de base, ¿no? Entonces, son prácticas que se recomiendan para este tipo de materiales de aporte. Y también los parámetros de soldadura que mencionaba. ¿Cuáles son los parámetros de soldadura, no? Voltaje, amperaje, tiempo de soldadura, ¿no? El amperaje que lo regulamos en la máquina, el voltaje que está en función a la altura o la separación que le des al material de aporte con respecto al material de base. Sabemos que cuando el electrodo lo separamos del material de base, aumenta la resistencia eléctrica, y al aumentar la resistencia eléctrica, ¿qué pasa, no? Aumenta el calor aportado en el material de base, y eso hace que se incremente también la energía calorífica o simplemente el aporte de calor. También, cuando hablamos de tiempo de la soldadura, el tiempo de la soldadura también está relacionado al tema de la técnica de aplicación, ¿no? O sea, no es lo mismo hacer un cordón con oscilación y un cordón longitudinal y traslapado, ¿no? O sea, son completamente diferentes las técnicas, pero esto va a hacer que el calor aportado también se modifique, ¿no? En la junta soldada. El grado de dilución del metal
de base con el depósito, en el depósito que afecta fundamentalmente el contenido del cromo, ¿no? Entonces, algunos aspectos importantes. También tenemos, según el AWS, la especificación, el A5.4, una prueba para determinar la cantidad de ferrita en el depósito como soldadura, ¿no? Entonces, van a ver al lado izquierdo diferentes diámetros, pulgadas, milímetros, y te recomienda los diferentes amperajes mínimos, máximos, y te da ciertas tolerancias con respecto a la longitud y el ancho, ¿no? Con respecto al, al depósito, según el diámetro del electrodo, ¿no? Observarán que para un diámetro de un 16, el ancho, la longitud, ¿no? Son diferentes, ¿no? En algunos casos coinciden y en otros casos, ¿no? Son diferentes ancho y longitud. Entonces, si yo quiero hacer mi prueba, mi test de ferrita en el depósito de soldadura, entonces, ¿qué tendría que hacer, no? Para mejorar la ferrita, ¿no? Entonces tendría que utilizar, ¿se acuerdan, no? La técnica de cordones traslapaditos, y si los cordones son traslapados y hay 80% con respecto al cordón anterior, entonces este resultado va a mejorar. Con respecto a la prueba de la ferrita, dice que un total de 6 lecturas sobre la superficie terminada con un instrumento calibrado de acuerdo al AWSA 4.2, el contenido de ferrita debe ser calculado de la composición química del depósito de soldadura. Esto puede ser hecho también con el diagrama WRC de 1992 o 92, pero no aplica donde existen contenidos de nitrógeno mayores a 3%, silicio a 1%, contenidos de manganeso mayores a 10%, ¿no? Y para aceros inoxidables no aliados con cobre. Entonces, hay ya algunas restricciones para el uso de este diagrama, ¿no? Que el nitrógeno no sea mayor a 3%, silicio 1%, y manganeso en contenido en peso que no sea mayor al 10%. Entonces, si miramos estas hojas técnicas, vamos a observar aquí, en la parte superior, por ejemplo, en el segundo cuadrito que dice E312-16. En la primera línea dice electrodo tipo rutílico de estructura austenítica con contenido de ferrita, ¿no? Menor a 9%. En la parte baja tenemos el 309 L-16. Si observamos ahí, contenido de ferrita de aproximadamente 30%. Como ven, ya en las hojas técnicas ya está contemplado el contenido de ferrita de algunos productos, no más aún en los electrodos tipo austeníticos. Esto es en base a qué, ¿no? A las pruebas realizadas en el depósito como soldadura. Lo que les mencionaba anteriormente, ¿no? El agrietamiento o la fisuración en caliente. Observan en las gráficas que la fisuración se presenta en el centro del cordón de la soldadura. Este tipo de agrietamiento en caliente es típico en aceros inoxidables tipo austeníticos, son debido a la acumulación de impurezas, fósforos, azufres, debido a segregaciones en el metal de aporte, que es el último en solidificar. Esa parte central es siempre la última parte que se solidifica del cordón de soldadura. Sabemos que los aceros inoxidables tienen un coeficiente de dilatación 50% más que el acero al carbono, se dilata rápidamente, ¿no? Pero también su contracción es bastante fuerte, ¿no?
Entonces, cuando se genera este efecto de dilatación, también es que conlleva o también es un factor bastante crítico para que se genere el agrietamiento en caliente. Se forman zonas débiles que pueden romperse y generar grietas bajo la influencia de la propia tensión de contracción en la soldadura. Entonces, para evitar estos temas de agrietamiento en caliente, ¿no? Es que también nos ayuda el diagrama de Schaffer, ¿no? Calculando el porcentaje de la ferrita nominal, ferrita delta, o ferrita normal, o simplemente la ferrita. Bueno, la dilución, que ya la conocemos, ¿no? Es la proporción en la que el metal base o de soldadura previamente depositada participa a través de su propia fusión en la composición química de la zona fundida. La dilución se expresa convencionalmente como el porcentaje del metal fundido e incorporado a la soldadura, ¿no? Que sabemos que para este caso el proceso SMAU, la dilución 30%, ¿no? Entonces acá tenemos algunas representaciones esquemáticas, ¿no? De lo que es la dilución, ¿no? Con diferentes amperajes, pasamos aquí. La dilución también dice, influye el proceso soldeo empleado. ¿Cuáles son los elementos que van a influenciar también en la dilución, ¿no? Lo que les explicaba anteriormente, ¿no? Voltaje, amperaje, tiempo de soldadura. La dilución también se incrementa en técnicas de una pasada con oscilación, ¿no? Comparada con la técnica de pases múltiples o como muchos utilizan el término cordoneado, ¿no? Entonces no es lo mismo hacer, así utilices el mismo amperaje, la misma altura, hacer un cordón ancho y hacer cordones longitudinales en una sola pasada. Entonces, eso también, esta técnica de utilizar los cordones traslapados mejora, uno, tema de dilución, y segundo, también el aporte de calor o el aporte térmico. Tenemos aquí lo que les mencionaba, ¿no? Un cuadrito en el cual se muestra el coeficiente o el porcentaje de dilución como referencia de acuerdo al proceso de soldadura. Como estamos trabajando con el proceso SMAU, nuestro porcentaje de dilución a utilizar máximo es el 30%, ¿no? Y de acuerdo al proceso, se va cambiando el porcentaje de la dilución. Y el proceso para hacer el cálculo es el mismo, ¿no? Por ejemplo, si ustedes observan en el diagrama, tenemos ya dentro del diagrama un material que es el IC410 y tenemos dos materiales de aporte, el 310 y el E309. Entonces observamos que el 310 está fuera, ¿no? de la línea del 510 de ferrita. Entonces ahora miramos que el 309 está dentro de este rango de línea del 5 y el 10. Entonces sabemos que este electrodo 309 nos va a ayudar para esta aplicación de este material de base, el 410, ¿no? Entonces, de esa manera, ustedes pueden ir jugando, calculando, de repente ya teniendo un diagrama, calculado los aportes, van cambiando materiales de base y de acuerdo al proceso de soldadura van cambiando las diluciones. También tenemos aquí otra forma de cálculo, ¿no? Que es saber qué cantidad o qué porcentaje de un elemento determinado está actuando en esta mezcla, ¿no? En esta dilución, ¿no? CX, por ejemplo, porcentaje de un elemento cualquiera, el que se quiera calcular, cromo, níquel, ¿no? En la soldadura sea porcentaje de este elemento en el metal de aporte, PB, porcentaje de este elemento en el metal de base, y D,
porcentaje de dilución de acuerdo al proceso de la soldadura. Entonces tenemos acá un ejemplo, dice, se desea soldar una chapa de 9% de níquel con aporte de composición, 80% de níquel, 20% de cromo. Y se desea conocer la composición aproximada del cordón de soldadura si la dilución es 40%. Entonces, ¿qué hace? Reemplazan en función a la composición química de lo que quieras calcular, por ejemplo, cromo, que está pidiendo aquí, ¿no? Reemplazas dilución, entonces ahora tienes, por ejemplo, el valor del cromo que salió 12%. Quieres calcular el valor del otro elemento níquel, te va a salir un valor de 51.6%, ¿no? O sea, también existen herramientas de cálculo teórico que te pueden ayudar, ¿no? Para ver qué cantidad de este elemento está participando, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, dos cuadros en los cuales figuran dos materiales, dos listas de materiales. En la parte de arriba, el cuadrito de fondo gris, te indica composiciones químicas de los materiales de base. En la parte baja, la tabla 2, una relación de materiales de aporte, aceros inoxidables, ¿no? Los diferentes materiales de aporte, composiciones químicas, y al lado derecho, bueno, ahí ya está calculado lo que es el níquel y cromo equivalente de estos materiales de aporte, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a intentar explicar? ¿Cuál es la forma ahora de unir dos materiales que tienen diferente composición química, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo en el cual vamos a intentar unir por proceso esmado, soldadura por fusión, el material ACTM36, que es el que se usa mucho en la industria, y un IC 304, ¿no? Son dos materiales completamente diferentes. Entonces, la intención es unirlos a través de electrodo revestido, proceso esmado. De repente ustedes ya están pensando, ¿no? Varios nombres ya o varios combinaciones en peso de algunos electrodos, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajamos ahora? Observemos el mismo diagrama, el mismo diagrama. Entonces, ahora tenemos dos materiales, ¿no? Tenemos el A36 y tenemos el IC 304. Entonces, observen ahora en el lado del níquel equivalente, ¿no? En el valor de I, van a observar ahí, material base ya en el diagrama, material base ACTMA36. Entonces, calculando mi cromo y níquel equivalente del ACTMA36, tengo que mi níquel equivalente es 8 y mi cromo equivalente es 0.6. Entonces, lo mismo, con una regla, con un escalímetro, esos valores se llevan a los cuadritos que están en la parte baja del diagrama para el cromo, níquel equivalente, ¿no? Lo proyectan y ya tienen su material ACTMA36 dentro del diagrama. Ahora, ¿qué hacemos, no? Lo mismo con el material de base IC 304. Entonces, lo mismo, calculamos el cromo, el níquel equivalente, 304, mi valor de níquel equivalente es 13.4 y el cromo es 20.55. Entonces, los valores igual los representamos en el diagrama. Entonces ahí tenemos marcados ahí de fondo amarillo A36, IC 304. Tengo dos materiales. Cuando tenga que hacer este cálculo con dos materiales y usar el diagrama de Chaffee, ¿qué hacemos ahora? Unimos a través de un segmento de recta ACTM, A36 y el IC 304. ¿Qué hacemos ahora? Medimos
de punto a punto, ACTM 36304, y sacamos la mitad de esa longitud, de ese segmento de recta. Entonces, esa mitad la marcamos en el punto, ¿no?, donde corresponde, ¿no?, que está ahí de color acero ahí, observen. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Ahora, este punto medio es el que me va a servir para poder calcular el posible material de aporte, ¿no? Entonces, en el caso anterior, ¿no?, era un solo material, o sea, se generaba un solo punto y con ese punto trabajaba los posibles materiales de aporte. Ahora tengo dos materiales, los ingreso al diagrama, punto medio, y este punto medio es el punto en el cual me va a servir como referencia para calcular los posibles materiales de aporte. Entonces, bueno, no he puesto normas ni tampoco nombres los productos, solamente didácticamente he puesto ahí A, B, C, ¿no? Entonces, observamos que el material de aporte A, ¿no?, tiene una longitud como tal, sacamos el porcentaje de la dilución y vemos que el porcentaje de la dilución, 30%, está fuera de ese valor de 5 y está en este lado que dice austenita, ¿no? Entonces ahí observamos que este material de aporte con esa dilución no aplica. Entonces miramos ahora el material de aporte B, igual. Longitud, calculamos su dilución, 30%, y observamos también que está fuera del valor del 10, 15, entonces tampoco este electrodo aplica. Entonces ahora tenemos el producto C. El producto C, calculamos su dilución 30%, entonces observamos ahora que el producto C está dentro del valor de 5 y 10%. Entonces, este producto que está dentro de este 5 o 10%, que es la ferrita nominal, ferrita delta, o simplemente ferrita normal, entonces este producto es el que va a aplicar para esta unión disímil de dos materiales, por ejemplo, completamente diferentes, que es el A36 y el IC 304. Entonces, y de esa forma, ustedes van a poder, poder calcular un posible material de aporte a un determinado material de base. Cuando es un solo material y cuando son dos materiales, acuérdense, ingresan los materiales al diagrama y el punto medio es el que me va a ayudar para poder calcular el posible material de aporte, ¿no? Entonces, ahí, de esta manera, ya ustedes practicándolo, ustedes van a poder entender más este diagrama. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ya tengo mi material de base ACTM 36, tengo mi material IC 304. Entonces, mi material ACTM 36 ya está preparado. Y ahora, ¿qué cosa viene, no? Viene la aplicación ya de la junta soldada. Pero antes de realizar la junta soldada, hay que condicionar. Vamos a usar el término condicionar. Vamos a condicionar el ACTM A36 aplicando una técnica que se conoce como battery, enmantequillado o enmantecado. Entonces, ¿qué sucede? Con el material de aporte que se calculó, por ejemplo, según el diagrama, el material de aporte C, con este material de aporte C es que se va a enmantequillar el material de base ASTMA 36. Una vez que se enmantequilla este ASTMA 36 con el electrodo que se calculó, bueno, se vuelve a preparar la junta, se vuelve a maquinar y entonces ahora, sí, ya maquinada, la junta ya con su respectivo mantequillado,
¿no? Acuérdense que este mantequillado ha sido calculado. Ahora sí ya se prepara el ensamble, y una vez preparado el ensamble, se hace la unión de la soldadura con el material de aporte calculado, ¿no? Que en este caso, didácticamente, era el producto C. Entonces, así se trabaja, ¿no? Entonces, no hay que olvidarnos que es importante aquí el tema del enmantequillado. Entonces, el enmantequillado o el battering, ¿en qué me va a ayudar, no? Me va a ayudar a que cuando el acero inoxidable, por ejemplo, en este caso, haga esa dilatación rápida, esa contracción rápida, el enmantequillado va a tener la capacidad de absorber ese cambio de energía, ¿no? Entonces, me va a ayudar ahí el battering o el enmantequillado. Entonces, así funciona. O sea, no es colocar directamente la soldadura que se calculó sobre el material de base ASTM36, en este caso sobre el inoxidable 304. ¿No? Entonces, si no hay el enmantequillado, ¿qué es lo que puede suceder, no? Igual, ¿no? Se puede fisurar en el centro del cordón de la soldadura. O también puede pasar en el momento que se va a desprender, donde termina el cordón de la soldadura y comienza el material de base, ¿no? Ahí, en el pie de la soldadura, también puede suceder eso, ¿no? De repente no sucede eso, pero también se puede generar por ese efecto de contracción que aplica el inoxidable sobre el ASTM36, ¿no? De acuerdo también a la orientación de la laminación del material, se puede generar también un desgarre laminar. Entonces, esta es la secuencia, se calcula, se mantequilla, se prepara, y recién con el mantequillado se puede realizar la junta soldada. Entonces, ¿qué pasaría si se calcula el metal de aporte y no se aplica el mantequillado, ¿no? Entonces se puede generar lo que le estaba explicando, ¿no? Que se puede agrietar en el centro el cordón de la soldadura, o se puede también generar un desgarre laminar debajo del cordón de la soldadura. Y, por ejemplo, el enmantequillado no solamente se aplica para hacer juntas a tope con preparación de bordes, también se aplica sobre materiales, por ejemplo, como esta junta, en la cual la parte baja del material se hace un ligero maquinado, y sobre ese maquinado se aplica el mantequillado y luego recién se hace la soldadura. Entonces, por eso que es importante hacer la técnica del enmantequillado. Entonces, los enmantequillados, aún tú teniendo tu electrodo que has calculado como producto como tal, vas a tener problemas si lo aplicas directamente, ¿no? Sobre las paredes de las caras del bisel del material. Y más aún cuando los componentes son de grandes dimensiones, ¿no? Entonces, la recomendación es, por ejemplo, si no son dos materiales diferentes, es un solo material, pero calculaste, y para este cálculo salió que lo puedes trabajar con un electrodo tipo inoxidable, entonces la recomendación, ¿cuál es, no? Mantequillar ambas caras del material, maquinar, y ahora sí hacer la ejecución de la soldadura. ¿Para qué? Para que el enmantequillado tenga las mismas propiedades físicas, ¿no? Que el material que estás depositando en ese momento, ¿no? Entonces, es importante la técnica del enmantequillar. Tenemos también aquí otro ejemplo, ¿no? Una composición química donde ya el contenido de carbono incrementó. Tengo elementos como cromo y níquel. Entonces, ¿qué hacemos acá?
hacemos lo mismo, ¿no? Calculamos cromo níquel equivalente de mi material de base. Esta composición es de un diente de una catalina. Tenemos ahí nuestro material de base ya, calculado cromo níquel equivalente metido dentro del diagrama. Tenemos un electrodo E312-16 y, por ejemplo, para este electrodo, observemos, funciona un 312-16 y si volvemos a mirar la composición química, no tenemos altos contenidos de cromo, no tenemos altos contenidos de níquel, como para decir que clasifica como un inoxidable. Es un material que su contenido de carbono es medio y, sin embargo, no siendo inoxidable, funciona o aplica un electrodo tipo inoxidable, ¿no? Entonces, de esta manera se puede sustentar técnicamente, ¿no?, por qué funciona en algunas aplicaciones los electrodos inoxidables sobre materiales que no son inoxidables, ¿no? Diferentes composiciones químicas, diferentes propiedades mecánicas, lo que hay que mirar es la compatibilidad del material de aporte con el material de base. Entonces, por ejemplo, este es el trabajo que se va a realizar con este diente de la Catalina, ¿no? Se rompió el diente, se desgastó. Entonces, la parte que dice interfase es lo que se calculó y salió como cálculo el 312-16, ¿no? Entonces, ese cordoncito que dice interfase es lo que va a actuar como mantequillado. Se reconstruye el diente con el mismo producto y como esto va a trabajar con rozamiento metal-metal, los dientes, se aplica un electrodo E307-16 y si ven, tiene 4% de manganeso. Entonces, al tener 4% de manganeso, significa que este depósito de soldadura inicialmente tendrá una baja dureza y a medida que va trabajando, la dureza se va a ir incrementando, ¿no? Por el contenido de manganeso. O sea, al inicio se puede maquinar y luego que esto comience a trabajar, se va autoendureciendo en servicio por el contenido del elemento manganeso. Entonces, como es un material que tiene también un contenido de carbono ligeramente mediano, hay otros elementos aliantes, ya sé que de acuerdo al diagrama voy a trabajar con el electrodo 312-16, pero ahora, ¿cuál es la otra parte, ¿no? En el ACTM36 no había problema por el tema de la composición, pero ahora sí, necesito calcular qué cosa, ¿no? El grado de soldabilidad del acero a través de este diagrama que es el diagrama de Graville, donde ahora voy a calcular el índice de carbono equivalente. Conozco ya mi porcentaje de carbono de acuerdo a la composición química y donde vamos a tener 3 zonas completamente diferentes. Zona 1, acero de poca susceptibilidad a la fisura. 2, zona de alta templabilidad. Y la más crítica es la zona 3, el acero cuya microestructura resultante por efecto de calor es susceptible de fisuración bajo cualquier condición, ¿no? Entonces, el material que hemos visto anteriormente en la tablita también se calcula por la masa, por el volumen y por los elementos, la temperatura de precalentamiento bajo el método de Seferia. Hacemos el cálculo y sabemos que nuestra temperatura de precalentamiento es 170 grados aproximadamente. Entonces, muy aparte, volviendo al ejemplo anterior, de haber calculado nuestro material de aporte para esa composición, ahora, ¿cuál es el otro trabajo, no? Que por la composición química, por los elementos aliantes que tiene ese material, ahora hay que hacer el cálculo, ¿no?, de lo que se conoce como el grado de soldabilidad con el diagrama de Graville y
bajo el método Ceferian se calcula la temperatura de precalentamiento. Entonces ya ahora sí sé que ese material lo voy a soldar con tal producto que es de difícil soldabilidad y que necesita una temperatura de precalentamiento, como en el ejemplo, 170 grados aproximadamente. Entonces también una ventaja ahora es que este diagrama ustedes lo pueden llevar a un Excel y ya trabajando con ciertas funciones, ustedes lo pueden automatizar el diagrama y solamente ya con esta matriz automatizada, ustedes van a cambiar los valores y automáticamente le van arrojando los valores de cromo, níquel equivalente y se van plasmando en el diagrama, ¿no? Pues es un trabajo ya que hay que realizarlo con paciencia y con buen humor. Gracias. Esta ha sido la presentación que correspondía al día de hoy. No sé si tendrán alguna pregunta. A ver, aquí hay una pregunta, dice. En el caso de materiales que trabajen a temperaturas entre 1000 y 1200, ¿cuál es el procedimiento? Ah, ya. Entonces, si trabajamos a altas temperaturas, debemos utilizar materiales de aporte que tengan altos contenidos de cromo, ¿no? El cromo ayuda a trabajar en esas condiciones de altas temperaturas, ¿no? Por ejemplo, el producto, el E3, el 310, ¿no? Nos puede dar en este caso, ¿no? Pero hay que ver específicamente cuál es la condición, pero los que tienen altos contenidos de cromo y también los que tienen molibdeno. El molibdeno también ayuda en este caso para materiales o condiciones de servicio donde hay temperatura, ¿no? Entonces, de repente, ustedes se acordarán de las famosas tuberías cromo-molibdeno, ¿no? Cromo para retardar oxidación, corrosión, y molibdeno para el tema de la temperatura. Entonces, hay que ver esas combinaciones. Pero también hay que tomar en cuenta que los altos contenidos de molibdeno, por arriba de 17%, también conllevan a una fase sigma, ¿no? Y temperaturas entre 550 y 900 grados. Entonces hay que controlar eso para evitar problemas y tener la famosa formación de fase sigma, ¿no? Y más aún también en, en, en composición con el molibdeno. Otra pregunta dice, ¿el electrodo 308L y 6 es una aleación sirve para soldar un acero al carbono? A ver, el L, ya sabemos que el 308L, el L significa que es un electrodo que tiene bajo contenido de carbono. Entonces, si la pregunta es para un acero al carbono, justamente lo que hemos estado trabajando es un acero al carbono, es un AZTM36, ¿no? Entonces, lo que tendrías que hacer es trabajar con el diagrama, ¿no? Llevar tu composición química como cromo, níquel equivalente al diagrama, que es más o menos como lo que hemos visto en el ejemplo anterior aquí, ¿no? Más o menos la ubicación debería estar por esta zona, ¿no? Por donde dice A36. Entonces, de ese punto A36, ¿qué vas a hacer? Vas a trabajar con diferentes materiales de aporte. Y bueno, ahí no estoy diciendo que sea, pero ahí según diagramas, ubicaciones, ahí los que te pueden funcionar son los de calidad 309, ¿no? 309L, pero la garantía es
calculándolo. Hay que calcularlo, ¿no? Tal como les he explicado aquí en el diagrama. Entonces, tu acero al carbono, si es de bajo contenido de carbono, más o menos la ubicación va a estar ahí, donde está el punto del A36. Entonces, observa ahí el 309, ¿no? A ver, tracemos ahí imaginariamente la línea 309 hasta 8, ¿no? Entonces parece que el 309, ¿no? Está por ahí, ¿ve? Entonces, imaginariamente 8, trazamos la línea al punto 309 en este diagramita, calculamos no, está fuera, entonces hay que calcularlo, pero, o sea, la intención es que este cálculo se haga cuando, bueno, ya, si es un acero al carbono de bajo contenido, hay que utilizar los electrodos que se utilizan para acero al carbono. Pero si es un acero al carbono, como vimos en el caso segundo del diente, el diente del molino, que ya tenía un poquito más de carbono, 0,33, tenía cromo, níquel, entonces ahí sí creo que valdría la pena migrar a, a calcular, ¿no? Bajo el concepto de este diagrama, ¿no? El posible material de aporte. Pero si es solamente un acero al carbono con bajo contenido, ¿no? Hay que seguir utilizando los electrodos que siempre utilizamos, ¿no? Los electrodos tipo estructurales, ¿no? Tomando como referencia la elongación y la resistencia a la tracción. No sé si habrá alguna consulta adicional. Bueno, entonces parece que eso es todo. Entonces agradecer por su tiempo, por la preferencia a Soldex, una compañía SAP. Los esperamos para la próxima programación que estamos iniciando el día 2 de marzo. Que tengan una muy buena noche y a seguir protegiéndonos por nosotros mismos y por nuestra familia. Gracias por su tiempo. Un abrazo y gracias por su preferencia a Soldex. Muchas gracias. Buenas noches.